Martes 22 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos aquí en PTV para comentar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario El Día, Diario IBC y Diario Córdoba. Tenemos asuntos recurrentes a los tres periódicos, en que cada cual con el tratamiento que entienden más oportuno. De tal manera empezamos por el diario Córdoba, El Decano, que dedica su portada, su foto y su titular de apertura a un asunto propio que ayer trajo a Córdoba a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Dice el diario Córdoba: Susana Díaz pide al Gobierno respeto para Andalucía. Se muestra implacable contra la corrupción, pero critica la doble vara de medir del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sobre el Gobierno con Izquierda Unida aseguró Susana Díaz que admitió que son dos proyectos unidos para gobernar y han saltado chispas con la corrala, se refiere lógicamente a la corrala Utopía. En cuanto a las elecciones, comillas, no voy a interrumpir la recuperación de Andalucía por un cálculo electoral. Sobre la mezquita dijo: defiende la titularidad pública del monumento y su gestión por parte de la Iglesia. Y por último, se quejó de que no recibe ayuda, como otras regiones, para un plan de empleo específico. Este asunto, ayer ven la foto, una foto que firma AJ González, corresponde a un acto que ayer hubo en Córdoba, en el cual la presidenta de la Junta de Andalucía participó en ese ciclo que se llama Los Desayunos del Diario Córdoba, que viene trayendo a personalidades relevantes. Ayer le tocó a Susana Díaz y tuvo un amplio seguimiento mediático. Como le digo, también el diario El Día, aunque no cita el acto del diario Córdoba, lógicamente, pero trae su portada a la presidenta de la Junta de Andalucía y se queda sobre todo con el tema de la mezquita catedral. Asegura, dice: Susana Díaz cree irracional, lo tienen ahí abajo a la derecha con la fotito, Susana Díaz cree irracional quitar el nombre a la mezquita. La presidenta insiste en la titularidad pública con gestión de la Iglesia. Bueno, es un asunto, uno más de los muchos que tocó ayer Susana Díaz. Fue un desayuno, una conferencia y luego un turno de preguntas, con lo cual habló de muchísimas cosas. También el diario ABC, dentro, páginas anteriores, habla de este asunto. Como les digo, habló de muchas cosas. Habló básicamente de corrupción, habló de los ERE, dijo que está deseando que acabe todo esto y que incluso la ley de transparencia que está preparando el Gobierno andaluz va a servir para que no se reproduzcan casos como el de los ERE, casos bochornosos, dijo, como el de los ERE. Con respecto al tema de la formación, saben que hay otro escándalo nuevo a cuenta de los cursos de formación. Asegura que la Junta de Andalucía lleva 7 meses colaborando con el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y la Fiscalía de Málaga para aclarar este asunto. Si hubo empresas que recibieron fondos para la formación de desempleados y luego lo emplearon en otras cosas, en quedárselo básicamente, y no hubo formación ni hubo ayuda a los parados. Dice que lleva 7 meses trabajando para resolver este tema, para aclararlo, y pidió igualdad de trato. Aseguró que cuando en Madrid surgió algo parecido, nadie culpó al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Ignacio González, y en este caso, cuando el asunto parece que afecta fundamentalmente a empresas privadas, rápidamente en el ámbito del Gobierno central y de los medios de comunicación, de algunos sobre todo, se ha acusado a la Junta de nuevo de un caso de corrupción, cuando dice en Madrid no fue igual. En Madrid se quedó claro que el Gobierno, que estaba al margen de cualquier cosa, que era un tema de la patronal, que era un tema de las empresas de formación, pero en Andalucía ya empezó a hablarse otra vez de que los andaluces somos, de que el Gobierno andaluz es, etcétera, etcétera. Es el trato que dice que encuentra distinto para cuando el escándalo salta en Andalucía y cuando salta en otras comunidades autónomas. También habló del tema, sobre este tema exigió al ministro, a Jorge Fernández Díaz, que explique por qué se hizo pública la investigación cuando aún ni siquiera hay nadie imputado, por qué saltó, además en una época como la Semana Santa, donde hay poca información y el titular aparece en cualquier portada, porque no había otra cosa que contar, y por qué apareció ahí, mientras que cuando ha surgido en otras comunidades autónomas, en otras provincias, ahí quedó bastante más desapercibido. Se ha buscado a la empresa en la que presumiblemente o presuntamente se cometieron irregularidades, pero no afectó ni a la presidencia de la Junta, ni al Gobierno andaluz, o incluso, como ha llegado a decirse en algún periódico, Andalucía, yo he leído por ahí, Andalucía vuelve la corrupción, vuelve el escándalo, como si todos los andaluces fuésemos igual de corruptos. Habló también de la corrala Utopía. Más que de la corrala en sí, habló de las chispas que han saltado a consecuencia de la corrala Utopía. Saben, lo reconoció ella ayer, son dos partidos políticos gobernando a la vez, el Partido Socialista, Izquierda Unida, y ella dijo que son dos proyectos políticos distintos y que es normal que no haya coincidencia. Si hubiera coincidencia sería un solo partido, con lo cual, lógicamente, cuando gobiernan dos partidos distintos, tiene que haber roces, tiene que haber encontronazos. Dijo que su partido, el PSOE, ha puesto sobre la mesa siempre los principios de igualdad y legalidad.
Claro, esto viene a significar que el otro partido, el otro socio, pues no pone sobre la mesa la igualdad y la legalidad, con lo cual me parece que tampoco son declaraciones muy conciliadoras. Y dijo que era irrenunciable para ella la igualdad y la legalidad. Repito, Izquierda Unida defiende que también lo pone sobre la mesa. Dice que cuando hay un conflicto entre los dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, hay que zanjarlo y que en este caso solamente hay un presidente, una presidenta, que es ella, con lo cual puede ser que haya consejeros de los dos partidos, puede ser que haya un consejo de gobierno que formen dos partidos, pero presidenta solo hay una y al final siempre se resuelve con el voto de calidad, si permite la expresión, de quien tiene más votos y de quien ostenta la presidencia de la Junta de Andalucía, que es en este caso ella. Habló de la mezquita. Luego veremos en el diario ABC que trae la portada para la mezquita. Dijo que en principio ella defiende la titularidad pública del monumento y la gestión diaria por parte de la Iglesia, con lo cual este asunto de expropiación, por ejemplo, que habla el diario ABC, pues parece que no tiene, en principio, la voluntad del gobierno andaluz. Repito, titularidad pública, como pueda ser, pues qué sé, luego veremos la portada del ABC, pero ya va avanzando algo, como puede ser el Patronato de la Alhambra, por ejemplo, como puede ser algún edificio, que son monumentos protegidos, bien de interés cultural, y que la titularidad está en la administración pública. Pero dijo la presidenta que la mezquita, catedral, lleva 7 años de tradición de uso exclusivo de culto religioso católico y eso es algo que es indiscutible. Es decir, nadie está cuestionando que la mezquita deba servir para un uso compartido, religioso, quiero decir, o para que ahí se monte dentro un polideportivo. La mezquita catedral es hoy la sede, desde hace 7 siglos, del año 1236, sede del Cabildo Catedral de Córdoba, con lo cual nadie cuestiona que siga utilizándose para los cultos religiosos de la Catedral de Córdoba. Eso no significa que el uso sea, que la titularidad sea de la Catedral de Córdoba, sino que pueda ser monumento público, monumento que la propiedad sea de todos los ciudadanos, pero la gestión sea del Cabildo. Es importante la diferencia, porque básicamente lo que está en cuestión, después de todo este laberinto, este barullo, de si habrá católicos, si habrá musulmanes rezando, que creo que eso está bastante claro, que no es el objeto del debate, es el tema de la explotación de un monumento que recibe al año muchísimas visitas, millones de visitas, y que genera millones de recursos en entradas y de la explotación. Si recuerdan, todo el detonante surgió a partir de la marca Mezquita Catedral o Mezquita o Catedral. Saben que de Villar del Río para allá nadie sabe que en Córdoba la Mezquita Catedral es una catedral, o al menos la mezquita, y no hay mucho más que debatir. El debate es muy local, que sea mezquita, que sea catedral, que sea mezquita catedral, es un tema muy nuestro. Cualquier persona de fuera de Córdoba que le pregunten, cuando ve estos arcos que veíamos ante la portada del Córdoba, eso es la mezquita de Córdoba, nadie se plantea que eso sea la catedral de Córdoba, aunque realmente lo es una catedral. Entonces decía la presidenta que le parece irracional, como titula el diario El Día, le parece irracional que se renuncie a una marca que está consolidada a lo largo de muchísimos años, de siglos, en el que el viajero identifica el monumento más visitado de Córdoba, uno de los más visitados de Andalucía y uno más visitado de España, como se pierda la marca que tiene, que es la marca Mezquita. Incluso hay muchísimas referencias históricas acerca de la Mezquita de Córdoba y ella entiende que es irracional cambiar la marca. De manera que todo comenzó por ahí cuando el obispo el que tenemos ahora, Demetrio Fernández, y el anterior, Juan José Asenjo, empezaron a utilizar el término catedral, antiguo mezquita, en lugar de mezquita catedral, que es como se ha conocido siempre, o incluso cuando ven ahora los documentos oficiales ya no se usa la palabra mezquita para nada, se usa catedral solo. Y entonces ahí vino el debate. A partir de ahí empezó el debate, el intento de una parte del Cabildo de apartar el término mezquita de la denominación habitual, tradicional de este edificio, de este templo. Repito, la presidenta en ningún caso plantea que se le arrebate a la diócesis, al Cabildo Catedral, la Mezquita Catedral, lo que plantea es que debía tener una titularidad pública y un uso privado, un uso de la Iglesia Católica, el uso tradicional, y el que nadie ha cuestionado. Ella insistió mucho en que nadie se ha planteado que haya una expropiación, que ahora se le retire a la catedral, que tenga que irse a dar la misa, o sea, a San Pedro. Nadie se plantea eso en ningún caso, sino solamente la titularidad. Y repito, el tema de fondo está en la explotación. Se calcula, porque hay pocos datos, que se reciben en torno a 7 millones de euros anuales en concepto de entrada. Hay un lío con eso del dinero porque no está todo claramente especificado, sobre todo el destino de ese dinero. Y es un poco lo que está en el fondo del debate. ¿Por qué
el actual usuario, si quieren, o el gestor de la catedral, de la Mezquita Catedral, está explotando un edificio que además la gente no entra por ver la catedral, la gente que acude a Córdoba viene a ver la parte musulmana, precisamente, que es la que más está ninguneando por parte de la actual campaña de promoción de la Mezquita Catedral, de la Catedral Antigua Mezquita, o de como le llamen, porque repito, según qué cartel veamos por la calle, algunos ponen mezquita, otros ponen catedral, otros ponen Antigua Mezquita, otros ponen Catedral, porque no está claro cómo se llama ese edificio, que es algo que en su día también se cuestionó. Y me hago un paréntesis, hoy o mañana se presenta la Asociación Amigos de Medina Zahara. Ya en su día se criticó este tema, el tema de los términos. En Córdoba hay un cartel que pone Medina Zahara para allá, otros ponen Madinat al-Zahra para allá, otros ponen otra cosa. Y creo que es importante para alguien que llega a Córdoba que tenga claro a dónde va, si va a la mezquita, si va a Medina Zahara o si va a donde sea, porque Córdoba, que quiere ser una ciudad turística, por lo menos debe saber cómo se llaman los monumentos. Y quizá ese fue el detonante que levantó este debate. Mezquita, catedral, antigua mezquita, en fin, como se llame este asunto, porque yendo para atrás sería catedral, antigua mezquita, antigua basílica, o sea, sería un nombre ya eterno. Bueno, pues ese es a lo que ayer se refirió Susana Díaz cuando vino a Córdoba a hablar sobre la mezquita. Habló de más cosas, como les digo. También habló del adelanto electoral, también lo veíamos en la portada, dijo que no sé lo que Andalucía está viviendo una recuperación económica, la misma que toda España, y que ahora una campaña electoral de varios meses ralentizaría el proceso de recuperación, y que no se lo plantea. Yo creo que sí se lo plantea, aunque realmente ahora vea que no le interesa o al gobierno, o al partido, o a Andalucía. Yo no sé qué antepone, pero realmente sería, bueno, creo que sí se lo planteó y luego decidió que no hacerlo y ya está. Luego ya por último, habló de muchas cosas, pero no voy a seguir. Habló también, lo dice la portada, de la diferencia, la distinta vara de medir que recibe Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. Citó, por ejemplo, el caso de la PAC. Dijo que Andalucía, la PAC es la política agraria comunitaria, las relaciones que hay entre la agricultura española con la europea, para que lo entendamos. Dijo que cuando se empezó a debatir el tema de la PAC, la política agraria, Andalucía fue la comunidad autónoma que más apoyó al ministro, Arias Cañete, para que defendiera los intereses españoles y andaluces. Y que, sin embargo, la negociación, Andalucía ha sido la que ha salido peor parada, la que ha perdido más fondos de la Unión Europea. También puso como ejemplo el tema del déficit. Dice que Andalucía ha hecho sus cuentas, ha conseguido cumplir los objetivos del déficit. Otras comunidades autónomas no lo han hecho. Y lo ha hecho además manteniendo los servicios públicos. Bueno, habrá que lo cuestione, habrá que piense que sí que se han reducido servicios públicos en sanidad, educación o dependencia, pero en fin, ella dijo que se mantuvieron. Y que pese a esa lealtad que el gobierno andaluz tiene hacia el gobierno central, recibe pues, un peor tratamiento. Por ejemplo, habló del plan especial del empleo. Dice que Andalucía necesita un plan específico de empleo ya, porque tenemos, como saben, unos niveles de desempleo que son inasumibles, que son insoportables, son vergonzosos, por encima del 30%, y que hace falta un plan específico y no llega. Mientras que para otras cuestiones sí que se sacan fondos. Citó, por ejemplo, la autopista de Madrid, donde sabe que ha habido miles de millones de euros que se van a entregar a concesionarios para sanear esas cuentas, y sin embargo un plan específico de empleo para Andalucía no llega. Bueno, hablo de muchas cosas, como le digo, y eso es quizá lo más destacado. Fue una conferencia larga y un turno de preguntas largo, con lo cual dio tiempo para hablar de muchísimas cosas. Bueno, esa es la portada del diario Córdoba, que ya se ha comido la mitad de nuestro tiempo. El diario ABC, seguimos con el tema de la mezquita, enganchamos, trae su portada lo que le contaba antes. El gobierno central se refiere ahora, avala a la Iglesia como titular. Hacienda, que es el Ministerio de Hacienda, ultima un informe que certifica su propiedad y Justicia no ve base legal para expropiarla. Bueno, en principio, ¿por qué dice Hacienda que va a certificar la propiedad? Simplemente porque se abrió, como saben, un proceso en el año 96 que permitía ir dando vía jurídica a lo que era una vía de derecho, o sea, hacer lo que la tradición aceptaba, darle forma legal, y que se plasmó al final en este 2006, creo que fue cuando se inmatriculó la mezquita, o la catedral, como quiera, mezquita catedral, a nombre del Cabildo de Córdoba. Entonces lo que dice Hacienda simplemente es que en ese 2006 creo que fue el año en concreto, cuando se produce la inmatriculación, pues se produce porque había ya un uso pacífico y continuado en el tiempo y nunca denunciado de ese edificio, con lo cual no había razón para no inmatricularlo, de manera que es totalmente legal hacer lo que hizo el Cabildo, dice o va a decir en este certificado el Ministerio de Hacienda. Una vez que se acepta que la situación actual es legal, cualquier cosa que se hiciera sería una expropiación.
Si ponemos en duda la primera inmatriculación, no habría expropiación, sería cuestionar las escrituras iniciales, por llamarlas así, ¿no?, las que se hicieron en el año 2006. Pero si se aceptara esa como legal, lo que se haga a partir de ahora sería arrebatar la propiedad a quien la tiene, ahora ya legalmente, para dársela a otro. Como sería una institución pública, sería una expropiación forzosa, si quiere. Bueno, ¿por qué ahora dice también Justicia que no hay base para expropiar? Porque según los requisitos que se ponen sobre la mesa para expropiar, hay varios, entre ellos, por ejemplo, que haya un deterioro del edificio, que haya destrucción o que haya un uso de usurpación. Como no se da en ninguno de estos casos, dice el diario ABC, no digo que esté muy cogido por alfileres, pero tampoco queda una base legal muy para allá, que como la inmatriculación es legal y no hay base para expropiarla, tanto Hacienda como Justicia, es decir, el Gobierno, van a dar la razón a la catedral, a la Iglesia, avala a la Iglesia como titular del edificio. Bueno, yo creo que al final no debe ser ni el Gobierno, ni Hacienda, ni Justicia, sino debe ser el juez, el magistrado, si esto llega a algún sitio, cuando una institución, en este caso puede que sea la Junta de Andalucía, no creo yo que el Gobierno vaya a pleitear, pero si la Junta de Andalucía decidiera recurrir la inscripción, si quiere, la inmatriculación de la mezquita catedral a nombre de la Iglesia, si recurre a aquello, será un juez que determine si tiene derecho o no a hacerlo uno o a hacerlo otro y recurrir o anular la inmatriculación que se produjo hace algunos años. Ese es un poco donde está el debate, lo demás son todo, como siempre, palabras y más palabras. El diario ABC argumenta en sus páginas interiores, pues habla de que fue en el año 1236, como decíamos antes, cuando Fernando III el Santo entrega a la Iglesia la mezquita de Omeya, que realmente no fue a la Iglesia, o sí fue a la Iglesia, me explico, le entregó a la Iglesia Universal, no le entregó al Obispado de Córdoba, con lo cual también es un punto de debate muy interesante. Y luego habla de la inmatriculación de 2006, que adecuó una realidad registral, o sea, a la realidad registrar lo que ya durante 700 años pues era una realidad en la calle, que era que el Obispado de Córdoba estaba utilizando la mezquita. Bueno, luego habla del ruido mediático y de que los intereses están por encima de todo en torno a la explotación económica. El ABC sigue mezclando ahí el tema del culto y habla de que hay una intención de alguna asociación de convertir aquello en lugar de culto ecuménico, que rece quien quiera, los musulmanes, los judíos, quien quiera. Yo personalmente, en lo poco que conozco a las asociaciones que están detrás de esto, son asociaciones laicas, y que lo que proponen es que no haya un culto de ningún culto, pero yo no entiendo que una asociación laica proponga que se quite un culto a uno para darle culto al otro, me parece un tanto absurdo. Bueno, pues ese es como está el tema en el diario ABC. Por último, el diario El Día, en su portada, bueno, el diario ABC, la foto que trae, una foto muy bonita, por cierto, es de Valerio Merino, que hemos visto ya antes, una foto que bueno, recoge una de las capillas, insertas, capilla católica, por supuesto, dentro de una arcada musulmana del interior de la mezquita lo tiene. Una foto, como digo, de Valerio Merino. Por último, la última portada que nos queda, la del diario El Día, que habla de la Klebsiella, o la Klebsiella, como quieran llamarle, se llama Klebsiella pneumoniae, o Klebsiella pneumoniae, si lo quieren leer así en castellano, o Klebsiella pneumoniae, si lo quieren leer en latín. La Fiscalía, dice el diario El Día, investiga más de 10 casos de muertes por Klebsiella. El defensor del paciente eleva a 13 los fallecidos e insiste en que dimita la gerente. Reina Sofía, por su parte, pone en marcha un protocolo especial para evitar nuevos contagios. Esa información aparece también en el diario Córdoba, en la portada del diario Córdoba también, y titula: La Fiscalía investiga más de 10 posibles muertes de pacientes por la Klebsiella o la Klebsiella. El Hospital Reina Sofía no reconoce muerte alguna por el regermen y reduce a 5 el número de infectados. Bueno, la verdad que hay una serie de imprecisiones, no mentiras, ninguna de ellas, pero son algunas imprecisiones que vamos a aclarar así para que tengamos todo claro qué está ocurriendo. En primer lugar, la Fiscalía investiga más de 10 casos de muertes por Klebsiella. La Fiscalía lo que hace es que recibe denuncias y se pone a investigar. No significa que la Fiscalía dude o deje de dudar perdón, de lo que dice uno o lo que dice el otro. Hay personas que llegan allí y presentan una denuncia porque tal persona, quien sea, ha fallecido, y en el informe médico figura la palabra Klebsiella y eso lleva al familiar o al amigo o a quien sea a poner una denuncia. La Fiscalía recibe la denuncia y la investiga, pide datos al Ministerio de Salud para que le digan qué ocurrió ahí. Ese es en primer lugar lo que no es que esté imputando a nadie, está investigando para ver si luego abre un proceso judicial o no, no ha abierto nada por ahora. El defensor del paciente, también hay aquí una duda,
o hay una confusión que habitualmente nos lleva a todos quizás a cierto engaño. Existe el defensor del pueblo, existe el defensor de la universidad, el del alumno y tal. En este caso, el defensor del paciente es una asociación privada que no tiene nada que ver con la administración, mientras que el defensor del pueblo sí que es una figura que paga a la administración para que defienda al ciudadano. En este caso, no es que la administración de salud o sanidad tenga un defensor que defienda al paciente, es una asociación al margen de la administración pública. Esta familia o este grupo, que es muy respetable, se puso en contra también de la privatización de los hospitales de Madrid, por ejemplo, o recurrió al copago o el repago sanitario. Es decir, una asociación, una especie de ONG si quieren, una asociación privada que cuando hay una negligencia médica o hay un mal uso de la praxis médica o un mal uso del servicio público, lo denuncia, como es este caso, el tema de la negligencia, presuntamente. Ellos dicen que son 13, porque, igual que ocurre con la Fiscalía, le llega información de personas que aseguran que un familiar suyo, un amigo suyo, ha fallecido a consecuencia de esta bacteria, de la Klebsiella, o la Klebsiella, y por ello lo ponen en denuncia pública. Y por último, dice el diario El Día que el hospital ha puesto en marcha un protocolo, pero no ahora, lo puso en marcha hace bastante tiempo. También me parece injusto, el titular es un poco confuso, parece que es que a partir de ayer, o que hoy va a poner en marcha el protocolo, cuando lleva tiempo trabajando. El diario Córdoba hay otra imprecisión. Dice que el hospital reduce a 5 el número de infectados y que no reconoce muerte alguna por el germen. Lo que ha ocurrido en todos estos supuestos que ha habido personas fallecidas, que es cierto que había fallecido, el primero fue en el verano de 2013, donde un niño en la unidad de neonatos falleció a consecuencia de una enfermedad y tenía la Klebsiella. Bueno, el hospital dice primero que no murió de Klebsiella, que la Klebsiella es una bacteria que muy difícilmente provoca un fallecimiento, muy difícilmente, tiene que ser circunstancias muy excepcionales, pero es frecuente que, y eso sí lo reconocen también, que la bacteria afecte y que perjudique hasta el punto de provocar la muerte por otra enfermedad a pacientes que en principio no morirían si no concurriera su enfermedad y la Klebsiella. De hecho, el último fallecido, que dice el defensor del paciente, tenía leucemia y parecía que estaba saliendo, y cuando apareció la bacteria pues se agravó todo y murió de leucemia, no murió por la Klebsiella. Ahora hay que ver si hasta qué punto una circunstancia es más culpable que la otra del fallecimiento. Bueno, como les digo, el primer caso que se conoce fue el del verano de 2013, cuando un neonato falleció un recién nacido, falleció en neonatos y hubo que desalojar, de hecho, toda la unidad porque había otros niños. Ante el temor de contagio se trasladaron incluso a Sevilla, algunos para evitar contagio. Dice el hospital que aquello fue un brote y que aquel brote se aisló y se neutralizó y punto. Y que el actual vino después. Hablábamos, creo que ayer, una paciente, una chica que fue atendida en Italia, estaba de vacaciones, una historia, tuvo una enfermedad, allí se detectó la Klebsiella, entre otras cosas, y cuando llegó a Córdoba fue la que ocasionó un contagio que aún no han podido resolver. Con lo cual, dice el hospital, que son dos temas distintos. En cuanto a que no haya muerto nadie por Klebsiella, les repito, la Klebsiella no es una bacteria asesina, no suele matar a nadie porque es bastante habitual. Son estas infecciones nosocomiales que le llaman, que son infecciones que no son mortales de necesidad, que incluso es muy frecuente que algunos de nosotros tengamos esto y que el cuerpo los elimine tranquilamente, a no ser que haya una interacción con los antibióticos que reduce mucho la defensa y dejan al cuerpo expuesto a bacterias que habitualmente no estaríamos tan expuestos, y ese es el caso de la Klebsiella. Yo en principio creo que hay que tener precaución, no alarma. Pues efectivamente ha habido fallecidos y en todos los casos que se describen había coincidencia de la muerte y de la Klebsiella. Ahora, relacionarla directamente a los que el hospital intenta evitar que haya esa relación, y la defensora del paciente, o el defensor del paciente, la asociación que preside una mujer, Carmen Flores se llama, insiste en que no, que hay una actuación y pide la dimisión de la gerente porque asegura que no ha habido la actuación diligente que se le debía exigir para evitar estos fallecimientos. Bueno, pues ahí sigue el tema abierto como casi todos los días. Las fotos, vamos por las fotos, una foto en el diario El Día. Una foto doble, lamentablemente la familia de Miguel Serrano, y una foto pequeñita del chaval que, como saben, apareció ayer muerto en Sierra de Cazorla. El titular: haya muerto al niño de Montilla que se perdió en la Sierra de Cazorla. Miguel Serrano, de 14 años, podría haber fallecido por una caída. No está claro, también dicen los expertos que puede ser caída o también una hipotermia, o las dos cosas, que sufrió una caída, quedara inconsciente, hizo mucho frío y que pudiera ser que falleciese en las primeras horas desde que se perdió Jueves Santo y apareció ayer. También el diario Córdoba, perdón,
Trae esa información soportada, también con una foto del pequeño, la misma foto, la foto que facilitó la familia, lo tienen a la derecha. Encontrado sin vida el adolescente montillano desaparecido en Cazorla. El cadáver fue localizado a unos 4 kilómetros del camping del Puente de las Herrerías, que es el lugar en el que fue visto por última vez la tarde del Jueves Santo. La familia, destrozada, agradece el esfuerzo de quienes han participado en las tareas de búsqueda. Muchísimas personas participaron en esta tarea de búsqueda. El chico desapareció el Jueves Santo y apareció a las 6 menos 20 de ayer lunes en el lugar que se llama Arroyo de la Mesa, que está como a 4 kilómetros del camping de la Serrería, del Puente de la Serrería, donde estaba la familia pasando o pretendiendo pasar la Semana Santa. Hubo un amplísimo dispositivo para buscar al menor, 200 personas, Guardia Civil, el Servicio Cinológico, también policías locales de Cazorla, incluso de Montilla, se desplazaron al lugar para colaborar en la búsqueda. Cruz Roja, también los bomberos de Córdoba acudieron, intentando también rescatar al chico, Protección Civil, unidades caninas de Baeza, bomberos de Málaga y un centenar de voluntarios, entre ellos muchos vecinos de Montilla, que también acudieron a Cazorla a buscar al chaval. Al final, lamentablemente, lo han encontrado, pero las previsiones, los peores pronósticos se han hecho realidad, porque también es cierto que muy pocas personas tenían esperanza de que 4 días después el chaval apareciera con vida, sano y salvo, porque es muy difícil con las circunstancias adversas meteorológicas, un chaval que tenía una discapacidad. Era complicado, pero lamentablemente siempre había esperanza, pero lamentablemente al final pues solamente se ha podido recuperar el cuerpo sin vida de Miguel Serrano, que es como se llamaba este chico. Hay 3 días de luto oficial en Montilla, hay consternación en el pueblo, imaginen, así que dolor al que nos sumamos lógicamente humildemente desde aquí. Termina el diario Córdoba hablando de otra pérdida, en este caso la de García Márquez, que parece que poco a poco concluye los actos de homenaje. Muchas veces estas pérdidas, que son de grandes personas, pues yo creo que se alargan mucho en el tiempo. Ahora, dice el diario Córdoba, México despide a García Márquez con música y flores amarillas. Saben que ahora se está produciendo actos de homenaje. Este hombre vivía en México hace algún tiempo. De hecho, incluso México le ofreció la nacionalidad mexicana. Nunca renunció a su país, a Colombia, aunque vivía hace mucho tiempo en México. Música de Bela Bartók, que era su favorita, y el vallenato. Dicen los que le conocían que le gustaba mucho cantar y bailar. Bueno, pues no lo imagino yo a Bela Bartók bailando vallenato, a García Márquez, pero dicen que era así, y se le puso vallenato en el Palacio Bellas Artes de México, de Ciudad de México, donde quedó ayer su ceniza a exposición a que la gente que quisiera fuera a rendir el último homenaje. Y las flores amarillas, saben que este hombre siempre expresaba esa voluntad, se ponía mucho flores amarillas en la solapa y tal. Cada vez que tenía algo que celebrar, su cumpleaños y tal, bueno, pues ahora se le han puesto flores amarillas también en lugar de su homenaje. Nosotros también nos sumamos a la muerte, que fue también, por cierto, Jueves Santo. Murió el día que desapareció Miguel Serrano, el mismo Jueves Santo. Vamos agilizando este asunto porque nos quedan un par de minutos. Dice el diario ABC, 2 temas que, se nos escapan de nuestro ámbito. Por un lado, que Estados Unidos prueba que hay militares rusos en el este de Ucrania. Lo ha hecho con una foto. La verdad que queda un poquillo chapucerillo ese asunto, pero ellos aseguran que hay un señor aquí, un hombre con barba, que lo vieron, que aparece en una foto de la guerra de Georgia en el año 2008 y que ahora aparece esa foto otra vez, ese mismo individuo aparece en Ucrania. Este hombre de la barba, con una insignia aquí del ejército ruso, esta foto es de Georgia del año 2008 y ahora aparece que también está en Ucrania. Eso significa que haya soldados allí. Yo creo que no hay duda que haya militares rusos en Ucrania. Yo tampoco dudo que haya espías norteamericanos. O sea, que esto debe ser un poco como la Guerra Fría y como esas películas, ¿no? Así que habrá seguro que si buscan fotos de lo otro aparecerá alguien que estuvo en la guerra que fuera y que ahora también aparece ahí del otro bando. Porque esto al final, que las guerras no son globales y que todo el mundo está metido en el ajo, me parece que es una actitud inocente y nadie se cree ya. Y por último dice el diario ABC que la Generalitat, el gobierno catalán, falsea un cuadro para presentar a España como opresora. Bueno, una cosa un poco anecdótica. ¿Por qué dicen esto? Porque ha aparecido un grabado, se lo voy a enseñar, a ver si se ve por las cámaras, un grabado raro del siglo XVII, 1692, un grabado de Pierre Abelin, que es un pintor francés, este de aquí arriba, que está en blanco y negro, en el que se ve a unos navíos atacando Barcelona. En este de estos. Este de aquí de la izquierda, que se ve muy mal, lo voy a levantar un poco. Este barco de la izquierda, que tiene una bandera, que no tiene bandera, porque, claro, en blanco y negro no sé qué bandera es. Cuando luego se restauró el cuadro, parece, que es la imagen de abajo, esta de aquí, que la bandera que le coloca es la bandera holandesa, porque este era un barco que, según parece, atacó el puerto de Barcelona. Sin embargo, lo que ha hecho la Generalitat de Cataluña es que ha cogido ese grabado, lo ha restaurado y le ha colocado al barco la bandera de España, una bandera
que por cierto no existía en esa época. La bandera de España, la actual, ven el barco de arriba y el barco de abajo, pues ahora en el barco de abajo aparece el mismo buque, pero con la bandera, que mal se ve esto, con la bandera el roja igualda, la nuestra, la de ahora. La bandera de la Armada, la bandera nuestra no existe hasta el siglo XVIII, el grado muy anterior, con lo cual parece evidente que quien pintó el cuadro no le puso esto de rojo y amarillo, porque en esa época no existía esa bandera. La bandera nuestra era de Carlos III, como saben, que es muy posterior, del 1785, hasta entonces no había bandera, no había esa bandera de esos colores, la Armada. Tampoco creo que hubiera bandera holandesa, por cierto, pero lo que no había seguro era la española. Así que la Generalitat intenta explicar cómo España oprimía a Barcelona ya desde hace muchísimos siglos. Bueno, cosas de esas peleas que yo tampoco voy a entrar más, porque creo que está todo o casi todo más que dicho. Terminamos dos asuntos en el diario El Día. La producción de aceite crece un 180%, dice el diario El Día. Ayer se entregaron unos premios a la calidad del aceite, como siempre Córdoba muy bien parado, nuestra almazara de las mejores de España, que es decir del mundo, así que enhorabuena a los productores. Y en cuanto a la producción, mucho aceite. Es cierto que el año pasado hubo poco aceite, con lo cual era fácil incrementarlo, pero este incremento del que se habla es sobre la media de los últimos años. Este año mucho aceite, a ver si eso significa que baja un poco los precios, las estanterías, pero en principio, en cuanto a la producción y lo que significa de exportación y de riqueza para el campo andaluz, campo cordobés y para nuestra economía, parece que es una gran noticia, de lo cual nos alegramos. Y luego en la parte, la sección de cultura, como todos los días, dice el diario El Día que varias asociaciones de artistas critican la parálisis y falta de definición del C4. Por cierto, ayer dijo la presidenta de la Junta que la apertura era inminente. Bueno, eso lo he oído yo hace tantos años ya, que no se cree nadie que sea inminente hasta el día que corte la cinta. Son la Unión de Artistas Visuales de Andalucía, el Instituto de Arte Contemporáneo, Mujeres en las Artes Visuales, el Consejo de Críticos de Artes Visuales y la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo. Todos ellos han firmado un manifiesto en el que critican la parálisis de un edificio que lleva concluido hace bastante tiempo, que ha costado 27 millones de euros y que sigue cerrado porque parece que no se encuentra dinero para ponerlo en marcha. Así que una crítica del mundo de la cultura que recoge el diario El Día. En la parte superior, foto para Diego Costa, porque comienza la semifinal de la Champions. Como saben, hoy juega el Atlético de Madrid contra el Chelsea, mañana lo hará el Real Madrid contra el Bayern. Dice el diario El Día, el Atlético se enfrenta al Chelsea en la ida de los semifinales de la Champions. Bueno, pues ya lo sabían todos, creo que lo da la primera cadena además. Y por último, Manuel Torres, que presenta su candidatura a rector de la UCO y dice que se ve ganador. Dijo muchas cosas, el primero de los candidatos que se presentó, hay dos, como se ven hasta ahora, Manuel Torres y Juan Carlos Gómez Villamandos. Los dos fueron vicerrectores, por cierto, en el anterior gobierno, o en el actual gobierno, ellos han renunciado para poder presentarse. Los dos fueron vicerrectores y, en principio, parece que Manuel Torres parte como favorito. Bueno, en las elecciones claustrales está como foto Gómez Villamandos. Hoy presenta su candidatura, por cierto, a Gómez Villamandos, ayer lo hizo Manuel Torres. Intentaremos traer nosotros aquí a nuestra televisión a los dos para que nos expliquen qué consiste su programa de gobierno, que se dilucidará el 13 de mayo, si mal no recuerdo, las elecciones a rector, al octavo rector de la Universidad de Córdoba. Lo dejamos aquí, me he pasado un ratillo. Como siempre, les invito a que continúen ahora atentos a la programación de PTV, a continuación el magazine, Ángela Jiménez, y mañana, que será miércoles, será 23 de abril, el día del libro, por cierto, cuando volvamos nosotros a leer la prensa para todos ustedes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.